usando la vacuna como tratamiento, no como prevención. Pero eso tuvo una respuesta importante de la inmunidad celular. Y la regresión se asocia a la presencia de CD8. Pero otra vacuna que se hizo, pacientes también PIN3, es que se combinó imiquimod con una vacuna contra 16-18 y que tenga también las proteínas E6 y E7 a través del virus vaccinia, que expresa estas proteínas. Y se produjo un 32% de regresión completa. ¿Les parece muy fantástico 32%? A mí no. Bueno, pero hay otros estudios. Por ejemplo, hay un estudio fase 1 y 2 con una vacuna vaccinia al virus Ankara que expresa E2 del papilomavirus bovino, o sea, E2 que es, como ya dije, es la proteína que tiene que ver con la integración del virus en la célula huésped. Se trataron 50 hombres con condilomas tratados versus el 5-fluoracilo. Unos recibieron la vacuna, que es una vacuna tópica, no es una vacuna inyectable, y 20 recibieron el 5-fluoracilo durante 4 semanas. Se midieron los anticuerpos contra esta vacuna y la actividad de los linfocitos citotóxicos. Y se vio que la respuesta es brutal. Realmente muy buenos resultados con esta vacuna. En cambio, en el grupo control hubo algún resultado con el 5-fluoracilo, pero no se produjeron anticuerpos y hubo recurrencias posteriores. Ahora, para que ustedes sepan, esto no se está haciendo en Europa ni en Estados Unidos, esto se está haciendo en México. Bueno, y existen algunos antecedentes. Por ejemplo, unos estudios de pacientes con muchas verrugas en las manos. Entonces, en la desesperación, este doctor Venugopal en la India le hizo ponerse la vacuna como tratamiento. Recibió 3 dosis de Gardasil y hubo una regresión completa de lesión a los 8 meses. Yo digo a los 8 meses, a lo mejor le tocaba la regresión de todas maneras, pero no hubo recurrencia hasta los 18 meses. Y otro trabajo más de un paciente que tenía verrugas perianales de 5 semanas de evolución, que llevaba 4 semanas con imiquimod sin respuesta. Recibió la vacuna, recibió una sola dosis y las lesiones desaparecieron y después de 3 meses no tenía recurrencia. Ahora, esto es sumamente importante para mí, ¿por qué? Porque nosotros estamos haciendo un protocolo en Santiago de Chile en ese momento, viendo la posibilidad de tratar pacientes que tienen estas condilomas recalcitrantes con la vacuna. Y hoy día, antes de entrar acá, recibí un mail de una de mis residentes que ya 2 de nuestros pacientes con la primera dosis, uno que llevaba 2 años con condilomas, desaparecieron las lesiones y estaba eufórica. Entonces, puede ser que esta sea una solución a lo mejor. Las vacunas no se usan como tratamiento, pero si no hacemos ningún daño, ¿por qué no probarlo? ¿Qué pasa con los pacientes cuando consultan con estas verrugas genitales? Todas estas reacciones se producen, sobresalto, confusión, culpa, temor, negación, se sienten muy mal. Le voy a decir que, por ejemplo, bueno, esta es una niñita que parece que había sido abusada y hubo que hacer un tratamiento con cirujanos plásticos, con ginecólogos, de todo. Otras condilomas en esa zona, condilomas perianales, en este caso, si ustedes se fijan aquí están como a más de 2 centímetros, uno podría inferir que a lo mejor aquí el contacto no es sexual. Condilomas dentro de la boca en pacientes VIH. Bueno, todos estos producen los mismos estigmas de todas las ITS. Disminuye la autoestima, producen depresión, pérdida de confianza y les altera su vida sexual con su pareja, porque es una cosa realmente complicada. Pero uno tiene que empezar a tratar a estos pacientes, tiene que primero convencerlos de que esta es solo una enfermedad, que no es nada. No hace mucho, uno de los pacientes que incorporamos a este grupo de tratamiento, que todavía no ha recibido la primera dosis, tenía verrugas anales y él me juraba y me juraba que nunca tuvo relaciones anales. Pero después de pensar un rato me dijo: mire doctor, yo era alcohólico y en una de mis borracheras yo no sé si puede haber pasado algo. A confesión de parte, ¿cuáles son los temores frecuentes en relación con esto? Temor de que los descubran, de que sea una enfermedad incurable, como mucha gente, muchos colegas les dicen a los pacientes que es una enfermedad incurable. Miedo a la transmisión, al contagio, preocupación por la infidelidad de su pareja, miedo al cáncer,
y una serie de otros miedos, y nosotros tenemos que empezar a tratar de responderle estas preguntas. Nunca le digan a un paciente que esto no va a tener tratamiento. Siempre tienen que darle la confianza. Siempre tienen que decirle que esto es una enfermedad y no una vergüenza. Y esto es común para todas las IPS. Y que esto se puede transmitir por cualquier vía, incluso por el sexo orogenital. Porque hay gente que cree que si son relaciones orogenitales, entonces no se van a contraer de esta enfermedad. Si se pueden extender o no, y si puede haber transmisión vertical, y efectivamente puede haber transmisión. Bueno, esto era lo que yo les quería contar, así que si tienen alguna pregunta, encantado si puedo responder. Quería hacer una pregunta. En España se acaba de comercializar ahora el tema de los polifenoles. En su experiencia, ¿es menos eficaz que el imiquimod o que...? Yo tuve la oportunidad de trabajar con el polifenol junto con gente de Perú, de Argentina, también estaba el doctor Marini, y era un estudio multicéntrico en que participaron varios países europeos. Y los resultados no los vinimos a conocer hasta mucho tiempo después. Lo que yo recuerdo de los pacientes a los que yo le traté, que irritaba bastante, y que si yo tenía que compararlo con la experiencia que tenía anterior con el imiquimod, que también participé en los estudios en Chile, yo diría que el imiquimod era mejor. Yo creo que el polifenol todavía no tiene todavía su nicho. Y la respuesta que tiene es bastante irritativa, pero el paciente, uno cree que la lesión desapareció, y cuando llega al control al mes o a los 2 meses, de nuevo reaparece. Entonces, eso no me da confianza todavía. No hay suficiente experiencia internacional. Y es correcto, el tratamiento de elección que yo suelo hacer es tratamiento con láser de CO2 quirúrgico. El problema es la recidiva, como con cualquier otro tratamiento, pero a título preventivo, digamos, una vez que ya no tiene lesiones visibles a los humanos, le pongo durante 8 semanas imiquimod. Sí. Parece que aumenta la eficacia. Sí, es muy probable que sí, porque como este virus tiene la capacidad de quedar en estado episomal, entonces uno no sabe si a lo mejor alrededor del condiloma ya hay células parasitadas que no se van a manifestar. Entonces, en ese caso es muy útil hacer eso. Es decir, en general, cuando nosotros tratamos en forma quirúrgica, no con láser CO2, pero sí con radiofrecuencia o con otro sistema quirúrgico, aprovechamos además de poner imiquimod también alrededor. Sí, perdón. Cuando hablamos de seguimiento de los pacientes, cuando hacemos un tratamiento, ya sea con láser, imiquimod o lo que sea, una manera de seguir al paciente es con la penescopía. Con ácido acético al 5% soluciona cosas. Es decir, yo hice las primeras publicaciones en el año 94, donde vos presentabas que entre el 40 y 50% de los paternales podían estar contagiados de HPV con la penescopía de ACV, y una manera de poder controlar estos enfermos es simplemente con la penescopía, y para decir que el HPV está dormido, tiene que tener 3 penescopías separadas de 3 meses cada una sin lesiones. Y eso a uno nos da la tranquilidad de que el paciente está sin HPV momentáneamente, y eso le permite que si la pareja no tiene nada, mujer, y el hombre tenía, le permite hacer una vida de relaciones sexuales sin problemas, sin usar profiláctico. Mientras tenga una penescopía negativa, lo repetiría cada 3 meses. Sí, la verdad es que con la penescopía puede haber células parasitadas que tengan el virus en estado episomal y que no van a ser demostradas con la penescopía, porque pueden ser muy pocas células, y eso es muy microscópico. Entonces, sí, para tratar grandes grupos de población está muy bien. Cuando uno tiene el caso individual, a veces se puede equivocar. ¿Es como la colposcopía? Sí, igual con la colposcopía. Yo quiero hacer una preguntita. Acá, por ejemplo, nuestro gobierno le da a todos la vacuna, ¿no? Hace la promoción, que se la da gratuita. Es decir, en todos los países se hace esto. Vos dijiste que la prevención es muy efectiva, ¿cierto? Pero es efectiva si se hace a una determinada edad. ¿Qué pasa si ya están contagiados? Porque
relación sexual es cada vez más temprana. Entonces, ¿a qué edad se tendría que dar la vacuna? Si realmente el dar la vacuna de esta manera disminuyó el carcinoma del cuello uterino o no, en otros países, si hay 2 vacunas, creo que son las ¿cuál es la más eficiente? ¿Por qué se elige una? ¿Por qué no se elige la otra? A ver, me permitís, se elige porque es más barata, porque acá la que se da es la bivalente. La bivalente 16-18. La Gardasil es la cuatrivalente. Te lo explico al tiro. La vacuna está indicada para ser usada entre los 9 y 26 años y después se aumentó, se dijo que hasta los 45, pero la dosis mínima es los 9, pensando poco tiempo antes de que empiecen su primera relación sexual. Ahora, esa es la indicación que da las normas y la guía de los laboratorios. Y esa es la indicación que se da, por ejemplo, en Inglaterra y en Australia, donde está incorporada. Ahora, la vacuna empezó a darse solamente en mujeres, porque el objetivo primario era la prevención del cáncer cervicuterino, y no otra cosa. Pero resulta que se ha visto que es obvio que si la mujer lo tiene, también lo tiene que haber traído de un hombre. Así que es mucho mejor vacunar niños. Y en Australia y en Inglaterra se está vacunando a los niños también, desde los 9 años. Ahora, ¿cuál vacuna? La vacuna cuadrivalente tiene 4 genotipos, la otra tiene solo 2. Y evidentemente es mucho más barata la Cervarix que la Gardasil, vale casi la mitad. Pero también se sabe que las vacunas tienen reacción cruzada. Entonces, la Cervarix, que solamente actúa para la 16-18, también protege para la 31 y 45. Entonces, la verdad de la cosa es que eso no está definido, pero la prevención primaria no es la aparición de condilomas. La prevención primaria es evitar el cáncer cervicuterino y para eso se creó la vacuna y ahora se está desarrollando la vacuna nonavalente de 9 genotipos. Sí, me permitís un poquito. En la Argentina está incorporada al calendario de vacunación a los 11 años de edad la vacuna bivalente 16-18. O sea, previene el cáncer, no previene los condilomas. La cuadrivalente, que es más cara, esa no está incorporada al calendario y prevendría al cáncer y también a los condilomas. En Chile va a ser el próximo año o el año subsiguiente va a estar autorizada por el Ministerio de Salud en el tan ampliado de vacunación. Ahora, uno puede preguntarse también, y en ese sentido, porque tienes experiencia, y salió una publicación en el New England Journal of Medicine diciendo que esta vacunación hasta dónde no va a generar la posibilidad de que haya virus emergentes, que neutralizados estos virus aparezcan otros virus y que en definitiva los números de cáncer de cuello uterino no bajen demasiado porque sean a expensas de otro tipo de virus que emergen. Eso es lo que se llama el estudio de nichos, porque se ha visto que, o sea, se cree, no se ha demostrado, de que al eliminar estos virus, sobre todo el 6, el 11, el 16, 18, va a haber otros genotipos que van a ocupar ese nicho que estaba vacío. Pero hasta ahora eso no ha ocurrido, porque los laboratorios, ambos laboratorios, por lo que nos dicen, están haciendo estudios de prevalencia permanente y no han demostrado que aparezcan otros virus, sino que siempre son los mismos los que están produciendo las verrugas y el cáncer cervical. Después una última pregunta. Un tema muy delicado y creo que a los residentes le tiene que preocupar mucho es el tema de los condilomas anales en los niños y esa cuestión del abuso o no el abuso, que es un tema absolutamente delicado porque normalmente el abuso está dentro del entorno familiar, muchas veces es el familiar que trae al niño y entonces se plantea al médico una situación ética y muy compleja que a veces tiene que ser manejada por psicólogos o por gente especializada. Lo que sí, yo he visto muchos niños con condilomas anales que no han sido abusados. Entiendo que también puede haber una parasitación del virus en el canal rectal. ¿Cómo? En general es el epitelio plano queratinizado, no, o en vías de queratinización, pero no en otro tipo, no por ejemplo en células rectales o del tubo digestivo, ahí no está. Entonces, eso que dices tú es algo que no ha estado solucionado y por eso cuando uno le llegan estos casos y uno ve lo que hace, por ejemplo, Mari Carmen Ferreiro en Venezuela o lo que hace Rosalía Bayona en el Perú, uno los tiene que ir estudiando y ver
uno por uno, citar a la familia, explicarle la posibilidad y en un caso de duda, uno hace la denuncia, aún a riesgo de que se tiren en contra de uno, pero en todo caso mucho peor es no haber hecho nada. Pero eso no tiene respuesta todavía. Doctor, ¿usted quería hacer alguna pregunta? Es la misma. Yo creo que podemos seguir discutiendo. No sé cuántos años se necesitan para estar seguros que hemos logrado disminuir el carcinoma de cuello útero. Sobre todo en el mundo, que no es lo mismo en las estadísticas que podemos tener en este país, en otro país, en África, etc., ¿no? Entonces uno siempre se cuestiona dónde están los intereses económicos y dónde están los verdaderos intereses de la población. Por lo menos yo me lo pregunto a veces cuando la ciencia no da todas las respuestas. Pero bueno, algunas han dado, así que te agradecemos mucho. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta más, entonces lo despedimos al doctor Beneficio. Muchas gracias, amigo. Bueno, bien, hasta mañana, porque se viene